A la hora de manejar en Bogotá, no es raro ver que un gran número de conductores hace caso omiso a las señales de tránsito, que muchas veces termina ocasionando accidentes fatales cuando la única intención de ignorar estas señales era ahorrarse un poco de tiempo. Y aunque a veces estas señales parezcan una bobada, deben ser respetadas en todo momento y deben ir por encima de la pereza u otros posibles intereses propios. Porque más allá de ignorar las leyes de tránsito, se está evidenciando un cálculo mental erróneo en donde la búsqueda del beneficio propio impide ver los reales riesgos de ignorarlas, como es poner en peligro la integridad física de uno y la de los demás. Por este motivo se decidió medir la cantidad de conductores que hicieron la contravía en la carrera 16,95, la cual es de un solo sentido y la cual se hace con el propósito de ahorrarse tiempo y no tener que coger la carrera 17 para subir por la calle 97 y posteriormente poder coger la carrera 16 para llegar a las residencias, retomar la carrera 15 o llegar posiblemente a la comercial papelera, un destino bastante concurrido en el sector. Entonces la primera pregunta es, ¿qué tan frecuente ve que la gente hace esa contravía? La frecuencia con que la hacen es bastante regular. En muchas ocasiones se ve que todo el tiempo lo están haciendo. Sí, y la otra es, más allá de las razones prácticas de ahorrar tiempo, ¿por qué cree que la gente hace esa contravía? Por el tema del egoísmo, bueno, por el tema también de ahorrarse tiempo, pero no se dan cuenta que realizando esas maniobras pueden ocasionar accidentes contra personas, contra ellos mismos. En primer lugar, es importante entender la relación que establece el grupo entre la ley y la moral, entendiendo la ley como un contrato social el cual es establecido por un Estado moderno con el único fin de regir orden y control sobre la sociedad, así como moral como una formación cultural ciudadana. Se puede argumentar que existe una brecha entre la realidad y lo deseado. La realidad se basa en una lejana relación entre la ley y la moral. El hombre se guía por medio de impulsos, por medio de mentalidades formadas por la misma sociedad, las cuales no generan bien y borran el orden. Mentalidades tales como, si él lo puede hacer yo también, no ha permitido que la sociedad progrese, que el hombre, sin necesidad de que exista ley, base sus acciones en un bien común, más no en el bien individual. Lo deseable es que todos los individuos construyan progreso autónomamente, y en caso de que no, por medio del seguimiento de la ley. Lo que esto quiere decir es que la ley y la moral deberían ir de la mano, y los impulsos y bien individual no deberían ser tenidos en cuenta, ya que se deja de pensar en sociedad, la cual es en realidad. En aquel momento en donde se tenga en cuenta que toda acción tiene una reacción, y no necesariamente sobre la persona que la ejerce, sino también sobre los demás, se puede llegar a establecer que la moral inmediatamente va a cambiar y se va a enderezar hacia lo correcto. Se puede establecer que la principal solución para generar cultura ciudadana dentro del país colombiano es ponerle más atención a la educación, esto por medio del fortalecimiento de los valores éticos de la cohesión social, la convivencia social y la igualdad de oportunidades en colegios y universidades, pero asimismo con el fin de que se genere una estrategia a corto plazo. Hay que enfocarse en las instituciones, en las cuales es necesario buscar fortalecer los códigos de ética profesional dentro de todas las instituciones. Es decir, que se debe instituir el rechazo radical a la corrupción en todas sus manifestaciones. La base de la educación como una solución es el fin de crear una cultura ciudadana en contra de la corrupción, así como una similitud entre la ley y la moral, es decir, que todo individuo que haga parte de la sociedad colombiana empiece a ver cada uno de estos conceptos como una conexión con el fin de generar bien común, más no bien individual.
Una persona que tiene una gran distancia entre la ley y la moral es una persona que considera que las leyes, a pesar de ser generadas en busca de un bien común, no deben ser seguidas. Esta situación es generada principalmente por el egocentrismo, pues no se considera cómo las acciones propias pueden afectar a los demás, sino solamente cómo afectan al individuo en sí. Así como hay casos en donde se puede reflejar una conexión coherente entre la ley y la moral, hay muchos otros en donde, por un simple bien individual y propio beneficio, no se sigue la relación lógica y coherente, pues como se estableció anteriormente, el egocentrismo genera que algunos miembros de la sociedad no busquen el bien común constantemente. De esta misma forma es como se produce la corrupción, pues una persona es corrupta por el hecho de que sus principios morales no le indican cuál puede ser la gravedad de sus actos, así como la consecuencia para los demás. En el caso de un corrupto, al existir la relación lógica y coherente entre la ley y la moral, no se llegaría al punto de pensar en abusar del poder para propio beneficio, mientras que sí se pensaría en bien común y con fuerte criterio se abandonaría la idea de cometer un acto de tan alta gravedad como es el mismo. Ahora bien, de forma a poder pelear contra la corrupción hay que ir muy profundo, es decir, que se tiene que resolver el problema desde la raíz, y este se logra a partir de la educación. Lo que se tiene que buscar es educación sobre los valores éticos que fortalecen lo que es la cohesión social, la convivencia social y la igualdad de oportunidades. Asimismo, hay que enfocarse en las instituciones en las cuales es necesario buscar fortalecer los códigos de ética profesional, es decir, instituir el rechazo radical a la corrupción en todas sus manifestaciones. Se tiene que construir una cultura ciudadana contra la corrupción. Sin embargo, esta estrategia es viable a largo plazo, pero no tiene una reacción inmediata. Por lo tanto, lo que se plantea es una solución específica la cual permita llevar a cabo una moderación del acto corrupto en Colombia. El primer paso que es necesario tomar es dar la confianza a los ciudadanos que no hay corrupción por parte de las entidades como el gobierno para generar esta confianza en la sociedad. Eso se puede lograr al haber una transparencia total y digital de la información pública, en la que hay una clara rendición de cuentas basada en el libre acceso a los documentos públicos. Sin embargo, esto también se debe hacer al revés, en donde se aplica el mismo sistema de transparencia para todo funcionario, en el cual el Estado puede llegar a un acuerdo de hacer público ante la sociedad su actividad económica, tal y como lo son simplemente ingresos de declaración de renta, mostrando que no hay corrupción en aquellas personas las cuales poseen el poder del país. Esa es una de las varias acciones que se pueden aplicar en este momento para empezar a derrotar la cultura de la corrupción, siendo el elemento principal para esto es la educación. Ya sabiendo que este producto fue el objetivo final del trabajo, las estrategias utilizadas fueron entender qué era lo que nos estaban preguntando, establecer una relación con el experimento realizado, reunir las ideas importantes para desarrollar el trabajo y así podernos organizarnos por secciones, teniendo claras las ideas principales y un hilo conductor a seguir, y leer los criterios establecidos por el profesor, es decir, los indicadores, para determinar cuáles eran las metas a alcanzar para los resultados esperados. Como lo planeamos todo, esas estrategias terminaron siendo efectivas, ya que al cumplir con los criterios del profesor y los criterios del trabajo, logramos responder a todas las preguntas completamente, como se puede ver en el video. También logramos un abordaje crítico a partir de todas las perspectivas de los integrantes y finalmente reflejamos un acto de infracción como el pensamiento corrupto de los colombianos y cómo nos tenemos que esforzar para solventarlo.